Buenas tardes. La charla que realizaremos en el día de hoy tiene por tema el liderazgo como compromiso de todos. Iniciando con que el ser humano siempre está dispuesto a sobrellevar aquellas situaciones que de alguna manera le alienten a vivir. Es por eso entonces que inicio diciendo que dame un buen líder y te daré una buena cooperativa. Esta frase fue utilizada por Francisco Luis Jiménez, una persona que conoce del mundo cooperativo por un lado, igualmente la economía solidaria. Ello para indicar que es el ser humano quien está presto por un lado y pendiente por el otro de edificar y construir su propio destino. Un destino entonces en donde implica identificar esos elementos que le permiten conocerse por un lado y por el otro refrendar esas capacidades que se tienen como propias del hombre. A veces hablar sobre la felicidad, a veces buscar el optimismo, otras veces buscar lo valioso del hombre o muchas veces ser creativo. Esa, esos elementos entonces si nos hacen ver que el hombre de entrada tiene que ser un individuo constructor desde la intrepidez para terminar decidido con su propia existencia. Y ahí entonces que de ahí entonces que el individuo, dentro de esa capacidad de liderazgo que tiene, entonces lleva a su propia integralidad a ser un inspirador, un facilitador, una persona que va con una actitud participativa e igualmente a construir ese concepto integral del liderazgo, reflexionándolo desde el comportamiento solidario y desde la relación con las demás personas. En especial cuando identificamos que en el mundo siempre se sabe que un líder es una persona que guía, que influye, que lleva la voz cantante dentro de ese grupo. Es un ser humano que aporta, que mueve, que estimula, que ayuda a crear un mejor ambiente de trabajo con el fin de determinar una visión de futuro. En especial entonces es ese personaje que es el alma del grupo, que es capaz de reconocer en el otro eh, esa, esa confianza, esas opiniones que coordina, que dirige. Pero entonces el, el, el liderazgo entonces está basado en unos elementos de control y de autoridad, en unos objetos donde se consiguen las metas, donde se toman las decisiones, donde se asumen responsabilidades. Son elementos que van identificando a ese ser humano que guía al otro, que guía a los demás, a ese grupo de personas que creen en él, identificando unas cualidades que van desde la capacidad de aprendizaje, como ese elemento de asumir con conciencia eh, los elementos que le permiten objetivizar las relaciones humanas, ampliar esa motivación interna del ser humano, igualmente determinar esa ambición y ese control que tiene el hombre. Y es que ese ser humano que conocemos con un líder debe ser capaz de edificar desde una visión de futuro, ser capaz de contagiar con energía, inspirar confianza, potencializar el desarrollo de los demás, en especial coordina y motiva el cumplimiento de esos objetivos de la organización. Pero entonces el líder debe evitar defectos que lo conduzcan al fracaso. Y Confucio hablaba al respecto. Dice que un defecto que puede tener un líder es la timidez, entendida esta como esa incapacidad de resolución. Igualmente, la temeridad, ese elemento que a veces nos lleva a arriesgarnos mucho más allá. Otras veces, hablar del egoísmo, cosas que no nos dejan ser uno mismo. También
dejarnos influenciar por la emocionalidad, esa emocionalidad que nos obnubila el pensamiento por un lado y la determinación por el otro. Pero en especial dice Confucio que el defecto más grande es preocuparnos por la popularidad. El líder no se debe preocupar por la popularidad, el líder se debe preocupar es ser reconocido como ese engranaje que hace falta para que se den las metas que se han fijado. Pero entonces, ¿cómo hace para que esas metas se logren? Debemos ser conscientes que el ser humano está determinado a hablar con los demás de una manera asertiva, de una manera clara. Igualmente debe buscar esas habilidades sociales que le permitan relacionarse con el otro, conocer el talento humano, conocer las capacidades, pero en especial valorar al otro como ser humano. Para ello entonces debe maximizar sus condiciones, debe responder por sus acciones. Eso hace entonces que ese concepto de autoeficiencia se desarrolle de manera tal que ese liderazgo nos implique que no se trata de dominar o controlar, sino de dirigir a las personas, coordinando y orientando sus actividades. Para ello entonces ese líder debe ser capaz de estimular esos cambios en la actitud y comportamiento del otro. Es ese cliente que facilita el empoderamiento en la toma de decisiones, debe estimular y asegurar el éxito en su grupo de trabajo. Es que el líder por sí solo no genera un aprendizaje innovador. El líder por sí solo es quien propicia el desarrollo de las habilidades y destrezas de aquellas personas que de alguna manera hacen parte de su grupo. Y es que líder es el individuo al que el grupo le ha otorgado el papel de dirigir. Pero eso entonces está dado está dado a esa influencia que tiene el hombre con esa capacidad de dirección, con esa capacidad de entregar, con esa capacidad de desarrollar la autodisciplina por un lado, ir hacia esa toma de decisiones por el otro, pero también buscar la cooperación, el conocimiento y emprender las responsabilidades que tiene el hombre. Pero entonces, para lograr estos dos elementos, hay que hablar que el ser humano debe desarrollar sinergia, es decir, valorar las diferencias del otro, buscar la forma de cómo encontrarse para desarrollar las oportunidades que todos tenemos. Y es que para ello entonces debemos procurar comprender y después ser comprendido. Igualmente determinar de forma clara qué es lo primero que se hace y igualmente en qué parte de mi mente es donde se empieza con ese objetivo claro, esa manera de dar ese primer paso correctamente. Pero entonces es que para ser efectivo tenemos que ser proactivos, es decir, ir más allá de lo evidente. Eso para buscar un servicio, para buscar el empoderamiento, para buscar una responsabilidad social empresarial, para ir desde la diversidad a la calidad, para ir desde el servicio a los valores que entrega el hombre cuando desarrolla esa capacidad. Pero entonces, ¿cómo se asume ese liderazgo? Ese liderazgo se debe asumir desde esa capacidad que tenemos de animar, de inspirar y motivar y de influenciar al otro. ¿Para qué entonces? Buscando con ello un trabajo organizado y planificado para ese logro de objetivos. ¿Y para ir hacia dónde? A posicionar el grupo en la organización, a la creación de un clima de compromiso promovido por la moral y la productividad. Es entonces ese momento en donde ese líder y ese grupo de personas empiezan a identificar cómo lograr esa transformación, cómo buscar que ese líder no sea de esos que maneje la gente, sino que prepare a la gente,
que no imponga su autoridad, sino que esa autoridad emane propiamente de su forma de ser, que tenga ese privilegio de servir, ese privilegio de enseñar, y que se identifique como líder no por lo que ordena, sino por las cosas que lo invisten desde sus acciones. Igualmente, el líder debe ser ese, o más bien, el concepto de liderazgo se debe verificar desde varios puntos de vista. En la empresa vale y es importante la fidelidad de los procedimientos. Y el líder es quien direcciona precisamente esos procedimientos. Desde la empresa entonces se opera desde unos recursos físicos y el líder es quien opera precisamente los recursos emocionales y espirituales de la organización. ¿Ello para qué? Para lograr una empresa de excelencia, lograr siempre el desarrollo potencial de esa potencialidad humana que llevamos implícitos cada uno de nosotros. Entonces, para terminar, hay que decir que el liderazgo entonces son tres posiciones. Uno, un principio de autoridad reconocido por las mismas acciones que ese personaje ha sido capaz de demostrar. Igualmente el poder de manejar, el poder de convicción, ese poder que le han otorgado los demás con base en la confianza que se tiene al mismo. Igualmente que ese líder y ese liderazgo se ha ganado dentro de la posición de la empresa. Eso con el fin de llevar a cabo a cabalidad con las metas que se han propuesto. Muchas gracias.